No, no me da tiempo. Bien, buen día con todos. Ya estamos en el tiempo para empezar el webinar de esta hora. Así que, pues, bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos cada día en este ciclo de webinar, 30 webinars dedicados a aportar valor, por supuesto, a la experiencia para encontrar herramientas que nos permitan desempeñarnos de la mejor manera en este tiempo. Así que reciban el saludo de la Dirección de Calidad Académica, Docente y Curricular y, por supuesto, de nuestra Universidad San Ignacio de Loyola. Quiero comentarles que la dinámica de este webinar pues es similar al que venimos realizando en los anteriores, y tenemos un espacio de 45 minutos para la intervención de nuestro invitado, el doctor Antonio Esquivias, y luego, al finalizar, tenemos un espacio para preguntas y respuestas. Sin embargo, a pedido de nuestro invitado, él irá haciendo algunas preguntas y les pedirá que hagan comentarios durante el proceso de su ponencia, y pueden hacerlos. Así que él irá más o menos verificando su nivel de conexión y de entendimiento, y al final, desde luego, haremos la sesión de preguntas y respuestas. Así que daré brevemente un comentario de quién es el doctor Antonio Esquivias, y pues luego procedemos a la ponencia. Así que el doctor Antonio Esquivias, él es doctor por la Pontificia Universidad Romana de la Santa Croce, él es director además del Instituto de Inteligencia Emocional de Madrid, y pues tiene una amplia trayectoria en este campo. Desde el 2005 se dedica a esta tarea, así que con una visión integral de la persona y basada en el respeto a las emociones y sentimientos de cada ser humano. Él es docente de la Universidad Europea de Madrid, es en el máster universitario en formación del profesorado. Además es docente en la Universidad Internacional de Valencia y fue director del primer título universitario de inteligencia emocional en España, en la Universidad Camilo José Cela. Bueno, hemos tratado de sintetizar su vasta experiencia porque la verdad es que tiene muchísimo de qué podríamos hablar, pero nos vamos a centrar justamente en su experiencia en este campo maravilloso al que pues le ha dedicado su vida. Yo lo conozco desde hace ya más unos 5 años o 6 años, creo, y la verdad es que he aprendido muchísimo de él en el tema de las emociones, porque tiene programas exclusivos para docentes de diferentes niveles. La verdad que aprovechemos mucho esta ponencia y pues vayan planteando sus preguntas allí. Bien, mi querido Antonio, pues bienvenido. Hola Kelly, mi querida Kelly también, una amistad mucho tiempo, sí. Sí, dime. Gracias. Entonces ya empezamos con este tema, pues que es inteligencia emocional para docentes digitales, pues que es un desafío en este tiempo para todos, así que tus herramientas seguramente nos van a ser de mucha utilidad. Así que te dejo allí y podemos empezar. Gracias. Bueno, gracias Kelly, y voy a... Realmente cuando Kelly me planteó hacer este webinar, yo estuve pensando un poco y me parecía muy atrevido hacer una presentación de conclusiones, y más bien es una presentación de preguntas. Quiero hacer pues, preguntas que yo me hago. Efectivamente llevo un programa de hace más de 5 años en los colegios, en un montón de colegios de Madrid, de formación del profesorado a través de herramientas digitales, a través de cursos online, y hemos experimentado como todas las posibilidades. Pero en estos últimos meses, con ocasión de este virus, que en España y en todo el mundo, también en Perú, he visto hay montones de dificultades, pero sobre todo ha obligado, y esto es lo que yo he estado observando, ha obligado a que
ya no enseñanza a docentes, que es enseñanza, vamos a llamar, profesional, ya no la enseñanza en la universidad. Por ejemplo, yo llevo 5 años de profesor en la Universidad Internacional de Valencia y es íntegramente online. Por tanto, mucho tiempo de experiencia en hacerlo así con universitarios, pero de pronto toda la educación reglada, la educación infantil inicial se llama en Perú, me parece. La formación inicial, la formación primaria y la formación secundaria utilizaban solamente la formación online como, o elementos de tecnologías de la información y la comunicación como elementos de ayuda, complementarios. Y sin embargo, de pronto se han convertido en centrales. Y los profesores de pronto han tenido como que reinventarse de una forma tremenda para conseguir hacer algo que es poder seguir sus clases, las clases que hasta ahora siempre, desde que hay memoria humana, eran en un aula con unos pupitres o con unas mesas. Bueno, hemos ido cambiando pupitres, pero lo que no habíamos hecho era eliminar los salones de clase. Esto es lo que ha pasado. Y cada niño está en su casa y el docente, el profesor, el maestro está en la suya. ¿Y cómo hace este maestro para conseguir que su enseñanza llegue a los alumnos, llegue a los estudiantes? Y este es lo que yo me he planteado, y sobre esto es sobre lo que yo quería haceros o hacer preguntas e ir viendo cómo lo resolvemos, ¿no? La primera cosa, la pregunta es esta, y esto he ido cogiendo también, he ido siguiendo como este tema en los medios de comunicación, y ha habido muchas preguntas de qué es lo que pasa con los niños en el confinamiento. O sea, cuando de pronto se han encontrado encerrados en casa, al menos aquí han sido casi más de 60 días, 2 meses encerrados en casa. ¿Qué hacemos con unos niños que están en casa durante 2 meses? ¿Qué ha pasado? Unos niños que en sus condiciones habituales, en la situación actual, tenían montones de extraescolares, tenían el colegio, luego iban a extraescolares, luego hacían un deporte, luego tenían... Y de pronto se han encontrado en casa encerrados. Y la pregunta es, ¿ha sido positivo o ha sido negativo para ellos? ¿Qué ha pasado? Esta ya sería la primera pregunta que yo haría. Y bueno, aquí os he puesto y lo tendréis en cosa que los niños y las familias aprenden en el confinamiento. Y esta es una de las reflexiones. Este es un filósofo cuya reflexión es que en la era de la hiperactividad nos hemos quedado sentaditos en casa tranquilamente, sentados en casa sin problemas. De pronto los niños ha resultado que eran muy capaces de estar en casa tranquilamente y dicho así, vamos a decirlo de un cierto modo, vivir el aburrimiento. Y yo diría que esta es la primera ganancia. Desde un punto de vista emocional, la primera ganancia es que de pronto los niños han tenido tiempo para sí mismos. Esta educación a veces que echamos de menos de hace, no sé, medio siglo como poco, que los niños estaban en la calle, que tenían todo el tiempo para jugar y ahora de pronto la sociedad más moderna, más evolucionada, están venga de actividades, de pronto se ha creado sin ninguna... Las condiciones han cambiado y se ha creado. Pues entonces, ¿qué ha pasado? Pues caray, que los niños se han ajustado. Los niños tienen una capacidad de resiliencia brutal y de ajuste. Para los niños el mundo no es como nosotros lo vemos. El mundo es un montón de posibilidades. Para el niño todo es posible. Y por tanto, esta situación han sido capaces de adaptarse, en mi opinión, de una manera más ¿cómo diría? Más rápida, más fácil, más sin tanta problemática como hemos hecho los adultos, que estamos como inmensamente preocupados de muchas cosas. Bueno, ellos también estaban preocupados por el coronavirus y oían muchas cosas y te comentaban, pero en cuanto a ajuste al
al tiempo en casa, al tiempo para jugar, al tiempo para ver una película, al tiempo para aburrirse y el tiempo para hacer deberes o tareas que los profesores les iban dando, que para ellos, en cambio, el ajuste al online no ha tenido ninguna dificultad porque son lo que llamamos ahora nativos digitales, o sea, han nacido con un celular en la mano y no han tenido unos grandes problemas con eso. Entonces, entonces la pregunta, entonces, que podría ser una de las primeras preguntas, y primero he hablado un poco del ajuste a un ambiente diferente, que para ellos para los niños ha sido más fácil, pero la primera pregunta que quería hacer es: ¿qué varía en el proceso de enseñanza-aprendizaje cuando las condiciones han variado así? Es el profesor que envía unos vídeos, unos cuestionarios, la verdad que envían un montón de cosas diferentes a los niños, eso tienen que hacerlo online, pero están en casa, no tienen el acompañamiento de los demás compañeros, que esto también querría hablar de esto. ¿Y qué pensáis que ha variado en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los niños? Y la verdad que he puesto ahí el chat porque me gustaría, cualquiera que comparta alguna duda sobre lo que estoy haciendo, que lo escribiera en el chat y así vamos iniciando un diálogo. También por un motivo: ¿creéis que yo puedo tener a los niños una hora hablándoles por un medio donde no me están viendo? O sea, bueno, me están viendo la cara, pero simplemente puedo estar una hora, porque eso ya no se hace. O sea, sería asumible hoy para la enseñanza estar una hora hablando. Bueno, vamos a mejorarlo. En el aula puede llegar un profesor y estar con eso que se llamaba lección magistral, que ahora se la cubre un poco diciendo que es participativa, pero podría estar un profesor hablando 45 minutos en una clase y los niños le seguirían. Esta es mi primera pregunta. Y por tanto, vamos a ver qué habría que hacer con la enseñanza online. No sé si alguien quiere participar, pero es una pregunta que lanzo. ¿Cómo sería posible hacer esto? Estar 45 minutos hablando a unos niños y esperar que ellos estén ahí atentos durante los 45 minutos. No, no, levantaron la mano. A ver, ¿y eso, cómo podéis escribir en el chat y luego participamos? No sé cómo se le... En mi experiencia como madre de un niño de 10 años no es posible, sí. Ya veréis que no es posible. Entonces, a los 15 minutos ya está inquieto. Sería como si, no creo que sea posible con niños, no es posible con niños. Esto es una de las primeras dificultades que claro, sí, tienen un montón de intereses, tú no puedes estar, tienes que puedes hablarles 10 minutos, pero luego les tienes que poner un vídeo, les tienes que hacer responder unas preguntas, les tienes que hacer algo directa y amorosa. Mariluz, muy de acuerdo contigo. El tema es cómo lo hago. Ahora iremos a las siguientes preguntas, pero va a ser la pregunta más fundamental. ¿Cómo sigo yo a unos niños cuando lo que tengo delante es la pantalla de mi ordenador y no les estoy viendo? O sea, bueno, puedo ver si tienen la carita ahí en el... Es complicado, los niños están constantemente en movimiento y casi no pueden concentrarse en una sola cosa. 3 años, voy a decir la verdad, por lo menos en España, bueno, han hecho cosas a todos los niveles, pero sobre todo ha empezado a hacer, los padres deben tomar un rol. Sí, Fanny, exactamente ese. Es decir, de pronto los padres, y uno de los temas era, y es unas cosas que ha variado radicalmente y la experiencia ahora es totalmente diferente. Gran problema que tenemos en la sociedad tan atareada que vivimos es que los padres no dedican tiempo a los niños. Llegan a casa y muchas veces, a veces esa multiplicidad de actividades extraescolares y tal era porque el padre pues tiene tantas horas de trabajo y no puede recoger al niño a las 4 de la tarde. Hablo horarios españoles, pero supongo que en todos lados son similares. Yo no puedo recogerle y lo pongo en una actividad de deporte porque así tengo más tiempo y tal. Pero ahora de pronto los padres se han encontrado en casa con sus hijos
y el único que podía atender a los hijos eran los padres. El aprendizaje social, un segundo, quiero leer esto que me estáis diciendo porque el aprendizaje social, la enseñanza online debe permitir que en casa los niños tengan mayor orientación para manipular objetos y no sentados escuchando al docente por tiempos largos, por decir, mayor a 20 minutos para niños de 9 años. Sí, totalmente de acuerdo, Eduardo. O sea, y luego el aprendizaje social, además, o sea, tú te has ido también al aprendizaje, voy a llamarle experiencial o manipulativo, pero también la gran laguna, y me estoy adelantando a la presentación que yo tenía, la gran laguna de este tipo de enseñanza es justo el aspecto relacional de la enseñanza, pero que esa sí se da a todos los niveles. Es decir, los mejores, esta sería una pregunta que haría, vuestros mejores amigos, ¿dónde los hicisteis? ¿Hay alguien que recuerde amigos del colegio o amigos de la universidad? ¿Qué pasaría si de pronto yo no tengo amigos de la universidad o no tengo amigos del colegio, de la escuela? Sería como un... para mí es el punto más complicado de la enseñanza online. No es tanto cómo puedo transmitir unos conocimientos, vamos a decir conocimiento en sentido porque hay unos vídeos estupendos ahora, por ejemplo, de matemáticas. Yo he sido, bueno, soy profesor de matemáticas en la enseñanza secundaria en España y bueno, cuando yo ya he dado clase, bueno, hace ahora 3 años que ya no estoy solo en la universidad, pero cuando daba clase yo ya les ponía vídeos y a veces una explicación por vídeo es mejor que la explicación que tú estás haciendo en el aula. Los chavales la siguen, se ponen y tal. Pero el punto, la pérdida más grande es la pérdida relacional. ¿Cómo puedo yo, a Dios de que el crecimiento digital genera brecha entre padres e hijos, quienes ahora vienen a ser nuestros aliados estratégicos? También es verdad, o sea, también muchos padres han tenido que ponerse las pilas con los medios digitales, con el ordenador, con los cuestionarios, con YouTube, con todos los medios que hay ahí, con Kahoot, que no sé si sabéis lo que es, pero es una cosa que crea cuestionarios que los profesores han usado y los padres no tenían, se han tenido de pronto que poner al día, y los docentes también, que puedan interactuar con sus compañeros. Bueno, este sería, Ana María, ¿no? Actividades grupales. El tema es que si lo hiciéramos íntegramente online, la palabra compañeros no terminaría de formarse. Es el punto que veo más difícil, porque, bueno, voy a un punto y en el informe que se hizo de la educación para el tercer milenio, que hizo la UNESCO, que se llama el informe Delors, porque fue Delors, un primer ministro francés, el director de ese informe, y seguramente todos los que tengáis conexión con la educación lo conocéis. Decía que había 4 pilares de la educación: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser. De esas 4 pilares, si lo tuviéramos que analizar desde el online, el aprender a conocer para mí es el más fácil. Incluso a veces, casi más eficaz a veces que la misma clase presencial, porque también te quita la disrupción, te quita un montón de problemas. Entonces, aprender a conocer puedes. Aprender a hacer es más difícil, pero hay cantidad de tutoriales, vas pidiendo tutoriales. Por ejemplo, yo he visto, tengo una hija de 10 años y algunas cosas ella me ha estado pidiendo y haciendo, y por ejemplo le ha mandado a hacer un pequeño huerto en mi casa tiene un jardín, la casa donde ella vive tiene un jardín, y entonces ella filma el huerto y le manda lo que tiene a la profesora. Luego, hasta en el hacer se puede hacer con un tutorial, se puede suplir, pero aprender a convivir y aprender a ser, que además son las bases de la educación emocional, ¿cómo se podrían hacer? Esta es mi pregunta, y lo que yo aquí me gustaría hablar con vosotros, ¿no? Bueno, estas son las preguntas. ¿Es factible el proceso de enseñanza-aprendizaje de un modo online? ¿Qué utilizaríamos? ¿Son posibles las emociones de modo online?
dime algunas posibilidades para transmitir emociones vía online. ¿Qué papel tienen los padres? Ya ha salido que el papel de los padres varía radicalmente, pero se puede habitualmente, o sea, ahora que nosotros estamos en nuestro país, en este momento estamos en momento de salida del confinamiento, la gente está volviendo a sus trabajos, a las cosas, pero claro, los niños, por ejemplo, van a seguir aquí el curso empieza en septiembre, los niños ya están en casa hasta septiembre. ¿Qué hacen los padres con unos niños en casa que ya no van al colegio, que muy complicado por las decisiones, o sea, por las posibilidades de conciliar vida laboral y vida familiar? En este caso, niños en casa aprendiendo online hacen unas exigencias de vida familiar muy grandes. Tengo una nieta de 3 años y lo que se tiene que hacer es que nos dan la actividad para que la desarrollemos con la niña. Eso de la televisión o web no se quedan concentrados, así que hacen todas las actividades. Muy complicado, sí. Gisela, totalmente de acuerdo. Para los niños tan pequeños, por eso yo he distinguido, bueno, aquí se llama primaria, de 6 a 12 años, de lo que se llama infantil o inicial, porque a los niños de esa edad ni siquiera se quedan concentrados. Con un poco más de edad, ya la pantalla sí les puede servir más, pero con menor edad no es posible. Y de hecho yo he tenido un curso ahora, de hecho termina hoy mismo un curso con profesores, perdón, con maestras de infantil, en España se llama maestras de inicial, y ellas más bien se han quedado más bien en paro, porque tienes un niño de 2 años, de 3 años, y cómo le sigues. Puedes mandar cosas, como ella dice, a los padres o a los abuelos, que también es una solución, y los abuelos le hacen la actividad y transformas al abuelo, a los padres, en el docente. Eso es un cambio. Crear espacios de conversación en grupos pequeños, en entornos virtuales, ayudaría a dialogar acerca de las emociones. El problema que le veo a eso, que estoy totalmente de acuerdo, ahora tiramos como de grupos hechos. O sea, la clase de mi hija ya está conformada, llevan mucho tiempo, se conocen, entonces no hay problema en continuar eso a través del online. Pero si esa camaradería, esa compañía, esa cercanía, esa amistad no está hecha, hacerla simplemente a través de online se vuelve complicado. Porque no has visto nunca con un proyecto de educación que me aconseja con respecto a esto. ¿Con respecto a qué exactamente, María Verónica? ¿Me lo puedes poner ahí exactamente con respecto a si el grupo ya está formado? Yo puedo seguir manteniendo relaciones a través de medios. De hecho, yo he participado 2 o 3 veces en videoconferencias de mi hija con sus amigos, porque de pronto dice, papá, te invito a la videoconferencia y tal. Pero son amigos hechos, dicho así, en presencial. No tenemos una experiencia y para mí sería complicado, y es justo la duda más importante, sería complicado empezar la amistad o empezar a convivir haciéndolo solamente online. Y voy a poner una cosa más. Cuando yo hace 1 año cambié, porque cambiamos de domicilio, cambiamos a mi hija de colegio. Lo más importante para ella, ¿qué era del colegio? Ya lo ve, los amigos. O sea, para los niños, lo más importante del colegio no son los conocimientos, son los niños, son los amigos. Entonces, esto hay que también tenerlo en cuenta porque es toda una interacción que si la hiciéramos solamente online, hoy por hoy, yo no sé qué va a pasar con el online, quizá dentro de un poco tenemos haciendo con hologramas y somos capaces de hacer, no sé, echar la imaginación en eso no es complicado porque hemos visto montones de posibilidades, pero hoy por hoy, con los medios que tenemos, con los medios que tienen las familias, con los medios que tienen las familias medias, se puede suplir el aprender a conocer, se puede suplir algo el aprender a hacer y se puede suplir más con dificultad el aprender a convivir. Y la última pregunta es, ¿aprender a ser es posible solamente a través de medios online?
Y bueno, yo tenía otra pregunta más, que es la sexta que os he puesto en este panel que tengo ahora, que es, claro, en España, y creo que en todos los países, la línea es igual, es una línea de inclusión, la escuela inclusiva. Entonces, la pregunta ¿es posible la atención a la diversidad en una escuela online? El punto lo voy a poner con un ejemplo. En España y en muchos países, en todos los países, no sé concreto la situación de Perú, pero aquí estamos, por ejemplo, los niños que tienen síndrome Down se están incorporando a las clases. El punto es, todo eso, claro, en la experiencia que vamos teniendo, que es una experiencia lenta, llevamos como 50 años en el crecimiento de incorporación de estos niños con discapacidad, de irlos incorporando e ir supliendo las deficiencias, pero el punto es, lo pongo en eso, ¿no? O niños con autismo. Yo he trabajado bastante en asociaciones de autismo y entonces, claro, el hecho de socializar, el hecho de la convivencia es fundamental, es como la parte más importante que le puedes dar a un niño síndrome Down. Claro que le puedo dar conocimientos a través de online, participan en los cursos, lo pueden hacer bien, ¿no? Pero, pero es posible que yo incorpore socialmente a un niño con síndrome Down a través de medios online. Esto es lo que yo me planteo, si podemos hacer eso. O sea, de pronto me planteo cómo podemos sustituir todo lo que entendemos por enseñanza presencial a través de online. Y al ver las limitaciones, sabremos qué podemos hacer, qué medios tenemos y qué no, y qué cosas están pendientes de resolución. Por eso he dicho que no iba a dar soluciones, sino iba a plantear problemas. María Verónica, con respecto al trabajo emocional, en la virtualidad, ya he dicho, por ejemplo, yo ahora voy a cambiar y voy a la experiencia positiva. Tengo una experiencia, por ejemplo, con docentes, una experiencia muy positiva. Incluso me he dado cuenta que a través de online, de cursos online, a veces llego con más profundidad a las problemáticas profesionales concretas que existen. Por ejemplo, este curso que acaba de terminar de formación de maestras de educación infantil, bueno, pues yo cada día que entraba al curso tenía como 40, 50 participaciones diciendo, por ejemplo, una dinámica que yo había planteado, que es una dinámica la dinámica le llamo la injusticia. La injusticia consiste, es una dinámica que estaba ahí explicada, la voy a explicar un momento si os parece. Consiste en traer algo que a los niños les guste mucho. Esto hoy día en España ya no se puede hacer tanto, por ejemplo, porque iba a decir chuches, y como están con el tema del tal, pero voy a utilizar chuches aquí sabiendo que se puede sustituir por otros elementos. Traigo un montón de chuches y empiezo a repartir. Y cojo a 5 alumnos y les doy el 90% de los chuches. Y al resto de alumnos les doy una chuche. Y entonces ver qué pasa, ¿no? Es decir, a ver cómo reaccionan, ver si son capaces de generar, o sea, claro, normalmente hay enfado de los de menos y a veces los demás, dependiendo de la edad, bueno, pues contentísimos les han tocado las chuches. Pero empieza a haber edades en las cuales, y es muy importante también estas reacciones, el niño, la niña, le dice a la profesora, no, yo tengo muchas y Menganita tiene pocas, que son ya actitudes empáticas. Esta actividad está justamente para eso, para descubrir la empatía. En los niños de infantil la empatía no empieza hasta los 4 o 5 años. Antes son egoístas estructurales, le llamo yo, y está bien porque es su situación de desarrollo. Entonces yo a un niño de 2 años o de 3 años le doy chuches, se las coge todas y está bien. Pero un niño de 4 o 5 años ya puede empezar a darse cuenta si los demás tienen o no tienen. Bueno, pues yo planteo esta dinámica normalmente en mis cursos, haciéndolos online, ellas, casi todas en España, de infantil, de inicial, son mujeres. Pero es así, no sé por qué, pero es así. Bueno, sí pienso por qué, pero es así. Pues total, que ellas explican qué hacen en su clase y ahora no tenían experiencias de poderlo haber hecho en clase, la dinámica tal como estaba planteada, pero sí tenían experiencias similares
de que un niño se había quejado tal, y empezaban, y eso inicia un diálogo, se hizo un diálogo muy concreto sobre problemáticas concretas, cómo fomento la empatía, qué puedo hacer, qué tal. Entonces, a nivel de docentes, la formación digital puede ser más eficaz, más directa, más rápida, y yo también como que pierdo si estás en público con mucha gente, como que tratas de explicarlo para que todo, cuando solamente te está preguntando uno, le botas ahí la respuesta y al final es mucho más directa y mejor. Esto en virtualidad, educación emocional para los maestros, para la universidad, es positivísima. Mi problema, y este es el que yo quería plantear aquí, es en la educación secundaria, educación primaria y en infantil. Mis estudiantes en el nivel de secundaria no participan mucho porque no tienen todos los medios. Pero cuando les digo que voy a hacer un Kahoot, la mayoría participa hasta que reclamaron que vuelva a ponerlo porque ya tienen internet. Esa es la diferencia. Sí, eso es. En secundaria yo he visto, y aquí en España, bueno, en España ahora solo ha quedado el bachillerato después de la secundaria, que son de 12 a 16 años, de 16 a 18, hay 2 cursos de bachillerato. Los alumnos de bachillerato en España han funcionado casi mejor que en el aula. En cuanto, y vuelvo a insistir, en cuanto a conocimientos. También en cuanto a aprender, en cuanto les pones un juego, es muy fácil gamificar, o sea, utilizar juegos de internet o cogidos para desarrollar cosas y para ellos es natural. Y la mayoría quieren, porque viven ese mundo, eso es natural para ellos. El tema es, para estos alumnos, especialmente en secundaria y especialmente en bachillerato, que para esas edades, las edades de la adolescencia, la amistad es fundamental. La amistad, hacen más caso a sus amigos que a sus padres. O a sus padres no quieren que se metan en un montón de cosas y en cambio los amigos son fundamentales. Si las amistades ya están hechas, no han sufrido por esta interrupción, por el aislamiento, porque, claro, si tienen medios, si no tienen medios, como me dice Gisela, pues tienen dificultad, pero si tienen medios, han comunicado con sus amigos todos los días por internet. Ya he comentado que mi hija de 10 años varias veces me ha invitado a una videoconferencia con sus amigos, pero que no era del colegio, la montaba ella, entonces tenían relación con eso. Entonces, si las amistades están hechas, puedo mantenerlas a través de online. Para mí es más difícil formarlas. Amistades nuevas, con quién me relaciono yo a través de internet y con quién hago esa amistad que en el colegio se hace del roce de mucho tiempo y de un montón de cosas. Bueno, voy a ir para adelante porque me he parado ahí y me hace gracia lo que me ha comentado Gisela de mis estudiantes en secundaria participan como, esta es la pregunta que he hecho. Aquí ya hemos visto que para la clase online, para los conocimientos, aprender a conocer y aprender a hacer, tenemos un montón de medios. Por ejemplo, yo en uno de los trabajos fin de máster que estoy dirigiendo ahora de un alumno en la Universidad Europea de Madrid, ha hecho un programa donde disparas con un cañón y para dar en varios objetivos, pero el cañón hace una parábola y tienen que calcular matemáticamente la parábola. Es para alumnos de bachillerato, que ya tienen unas matemáticas bastante elevadas, entonces transforma un juego en matemáticas y en cómo hacerlo y tal. Entonces esas herramientas son buenísimas para ellos y entran muy bien y les sirven un montón. Y somos capaces de adaptarnos a ese tema. Bueno, aquí tenía cómo darías una clase online y ya digo, estamos hablando, os he puesto esta referencia, supongo que luego os enviaré la presentación y tenéis esta referencia de cómo, esta está en inglés, pero bueno, hoy inglés es el idioma de comunicación, ¿no? La otra pregunta es esta, claro, que yo me hacía, ¿está preparado el sistema educativo para clases solo online? En España no. Francamente no. Le ha pegado había muchos profesores, dicho así, el tema de los medios de online han sido como una resistencia de los profesores de los últimos 20 años, dándose cuenta que era imposible evitarlo, pero prohibimos los móviles en las escuelas, los celulares, no dejamos entrar medios. Ha habido una resistencia del sistema educativo a la comunicación, vamos a llamarle,
online o como queráis llamarlo, a internet. Y sin embargo ahora de pronto los profesores se han visto tirados ahí en medio y han tenido que buscar, como me dice aquí, ¿no? Mis estudiantes, Gisela, pues Kahoot, no sé qué, un montón de... Y ya hay también bastantes profesores que esto no les complica tanto, pero el sistema en conjunto todavía no está preparado, no es capaz de hacerlo de una forma estable. Y esto he cogido una amiga que conozco en Perú que ha sacado un artículo que ha publicado hoy en LinkedIn y entonces él dice los conocimientos que la educación virtual proporciona pueden llegar al cerebro de muchos alumnos, mas no tocar el corazón de estos. En Perú tampoco estamos preparados, sobre todo en educación básica. ¿Ya? Y en España también hay dificultades de medios. Ahora estoy hablando con Aldina que ha preguntado y hay, bueno, efectivamente mucha gente sí tiene medios, pero también la educación es que tiene que llegar a todos. Y entonces a todos no llega. Siempre hay zonas, barrios que no tienen medios para las conexiones, para tener por ejemplo, para tener una buena conexión a Internet, porque claro, no es solo tener el ordenador o no es solo tener un celular, tienes que tener buenas, en mi casa, que es donde yo estoy ahora, tengo, ¿cómo se llama? Fibra. Pero ¿cuántos alumnos tienen fibra, no? Claro, claro, por ejemplo, esto, Gisela, aquí ha pasado también, ¿eh? De hecho, el gobierno prohibió que durante el aislamiento se cortara la luz y el agua para que no hubiera problemas de ese tipo, pero evidentemente en una situación normal va a haber problemas de ese tipo, montones, sobre todo los colegios atienden zonas más desfavorecidas y para mí eso es un problema porque elimina la idea de la educación universal. Pero bueno, ahora quiero de esta pregunta que os he puesto en pantalla, si está, bueno, no es una pregunta, es una afirmación que ella hace, pero la pregunta mía es así, ¿estáis de acuerdo? ¿No estáis de acuerdo? Y me voy a ahorrar mi comentario para después de que alguno de vosotros me lo digáis. En Perú hay una brecha de bienes y servicios digitales muy marcada entre zonas urbanas y rurales. En España no tanto, pero también, Madeleine, o sea, este sería este es el primer problema que se ha encontrado ahora en el tema. A ver esto si yo, ¿dónde está? Preguntas. Más participaciones. Por ahora lo vamos a hacer, no por el pero si queréis, es que veo que hay gente que me levanta la mano, pero realmente no sé dónde lo tengo. No estoy viendo las preguntas en el chat. Lo que podéis hacer podéis escribir en el chat y irme haciendo las preguntas. Quiero, ahora sí estoy como pesadito, y quiero una respuesta a esta idea, porque esta es como el centro del... A ver, ¿cómo yo os bajo la mano y me respondéis? A ver, participantes. Johnny, por favor, Sí, habilítele el micro al profesor que ha levantado la mano. sí. Gracias, Kelly. Porque si no teníamos puesto el chat, pero no teníamos previsto hasta más tarde el participar, pero participa. Los que han preguntado, queríamos regularlo un poco para que, como sois bastantes, para que no empecemos a hablar todos a la vez. Pero, por favor, nos respetamos los turnos y el que empieza a hablar puede hablar. La emoción es inherente a la persona, por lo que si el profesor vivencia la emoción, esta se A transmite. ver, por favor, agradecería habilitar el micrófono. Ya está habilitado para la profesora Fanny Calderón, así que podemos escucharla. Y Anthony, por favor, Sí. Antonio, habilita mi cámara porque Zoom me sacó, así que he vuelto a ingresar y no tengo el acceso. Gracias. No sé qué tengo. Ahí. Profesora Fanny, entonces la escuchamos. Habilite su micrófono, por favor. Parece No, que ella tiene tiene inconvenientes con pues, su micrófono. su micrófono. Voy a responder a David Cáceres, que me ha escrito. La emoción es inherente a la persona, por lo tanto, si el profesor vivencia la emoción, esta se transmite. Es verdad, vosotros podéis... Fanny, ahora te paso la palabra. Voy a responder primero a David y luego a ti.
evidentemente vosotros notáis, y se nota siempre si el profesor está poniendo ilusión, entusiasmo y tal en lo que dice. Pero la diferencia es que en el aula no solo es que te vean a ti, tú transmitas tu ilusión o tu desilusión, tus ganas o tus desganas, sino que en el aula se establece una relación entre docente y alumno que es como una base, además del aprendizaje, que yo personalmente entiendo que es difícil hacerla solamente online. Podría hacerse online si antes se ha establecido de una forma presencial o si hiciéramos una mezcla de ambas cosas. Pero estrictamente online es mucho más difícil establecer esa vinculación. Mi amiga Claudia es más radical y dice no tocar el corazón de estos. Sí que puedes tocar el corazón a través de Internet, pero no puedes establecer esas relaciones humanas, esa relación que llamaríamos relación de amistad, relación de ese vínculo profesor-alumno. En el docente se debe reforzar para mejorar el aprendizaje colaborativo de estudiantes en contextos virtuales. La pregunta de Madeleine, voy a responder a Madeleine, que ahora me ha preguntado por aquí, que supongo que es... se me ha ido la... Vale. A ver si recupero la pregunta de Madeleine, se me ha escapado, ¿no? Se me ha escapado la pregunta, no la encuentro en la parte emocional. Madeleine, he perdido tu pregunta y no sé... Madeleine, a ver si le habilitan el Sí. micrófono a Madeleine ¿Qué para que emociones? Ya plantee su pregunta. tengo aquí tu pregunta. ¿Qué emociones en el docente se debe reforzar para mejorar el aprendizaje colaborativo de estudiantes en contextos virtuales? El problema está en lo que dices de aprendizaje colaborativo. Si fuera el aprendizaje, para mí sería bastante fácil de responder. Más fácil, que es crear seguridad, fomentar la curiosidad del alumno, acercarme a su propio mundo mental y tal. Pero tú me preguntas para aprendizaje colaborativo. Y te voy a ser sincero, no lo tengo esas respuestas. Yo sabría eso hacerlo en el aula. El profesor debe crear un ambiente de seguridad donde todos los alumnos puedan participar, debe ayudar a participación, a aprender a debatir, aprender a dialogar, aprender a tener empatía. Todo eso se puede enseñar, pero con más dificultad en un contexto virtual. Porque justamente lo que está, por ejemplo, lo mismo que nos está pasando ahora. Yo entendía que Madeleine quería entrar, pero yo no le he visto ni la cara, no sé, dicho así, Madeleine se me convierte en una persona como diría yo, desconocida. Mientras en el aula, si yo estuviera en un aula ahora y se me hubiera levantado, me hubiera dicho yo quiero preguntar, yo ya le habría visto la cara, la relación se hace directamente de una forma totalmente diferente. Entonces, el problema del virtual no es que no haya emociones, como me preguntaba, sí que hay emociones, el problema es la relación. Porque el tema de la educación emocional no es simplemente que es que haya emociones y yo tenga que manejarlas, es que las relaciones humanas, o sea, el aprendizaje en un aula, en una familia, lo que se forman son relaciones. Cuidar esas relaciones es lo que resulta más difícil en un contexto virtual. Voy a bajar a ver los que me habéis seguido preguntando y podría usar... Estoy totalmente de acuerdo con ese planteo. Las clases virtuales se sienten frías. El contacto con el alumno y esa magia que se da en el aula a partir del afecto no es posible de forma virtual. Yo estoy muy de acuerdo con esto. O sea, no es, hombre, el no es posible, es difícil de forma virtual. Yo abro una puerta a que solucionemos problemas en esta línea en el futuro, pero ahora no lo tenemos. Hay una cosa que la filosofía trabajó mucho, y a mí es un tema que me volvió a mí loco y estuve trabajando mucho, que es la noción de presencia. ¿Qué significa presencia? Básicamente, los elementos que se pierden en la educación virtual es la presencia. Es totalmente diferente que yo esté detrás de la pantalla para el niño y a que yo esté presente. Porque si yo estoy en el aula y me empiezo a mover por el aula y me acerco a un chico, a otro, a una chica, le digo, me va haciendo
voy a poner, ¿no? El simplemente moverse a través del aula, a través del salón. Voy a utilizar, se me va la terminología española, disculpad. Me muevo a través del salón, me voy cerca de ese chico que me está armando más lío, pero me pongo simplemente poniéndome de pie al lado suya, estoy haciendo, mi presencia está haciendo un efecto que en forma virtual no puedo hacer. Por eso yo, hoy por hoy, no entiendo que yo pueda eliminar todo este aspecto que le voy a llamar la importancia de la presencia. No que no, yo claro que me puedo enfadar a través de lo virtual y el alumno puede ver que estoy enfadado. Puedo hacerlo con fuerza, puedo estar contento, puedo sentir miedo, puedo trabajar la sorpresa, sí puedo transmitir las emociones en sí mismas. Pero todo el aspecto que es relacional y que es el presencial, además le llamamos presencial, lo que yo entiendo por la presencia, eso es lo que yo no puedo, hoy por hoy, yo no entiendo cómo puedo hacer para suplirlo. Voy a bajar más a las preguntas que me estáis haciendo. Bueno, se plantea, vale. ¿Tenéis nuevas herramientas para captar? Sí, Gisela, hay un montón de nuevas herramientas y ya he dicho, y creo que es necesario, creo que la misma enseñanza presencial va a variar en el sentido de que las clases van a tener que ser mucho más dinámicas, con muchas más herramientas, con alumnos conectados online, con posibilidades de utilizar Kahoot y montones de medios que hay hoy día. Eso va a variar radicalmente, en mi opinión. Este parón que nos ha metido el virus va a hacer que crezca la importancia de la utilización de todas esas posibilidades que da el virtual en el aula presencial. Y a mí me parece excelente, me parece una cosa fenomenal. El problema está en los dos otros aspectos en los cuales el virtual, como el que estoy poniendo más de relieve, que es la presencia, ¿cómo puedo hacerlo? O tocar el corazón de un... Porque tocar el corazón, como dice mi amiga Claudia, significa, o sea, se puede hacer a través de Internet, pero cuando yo conoces a alguien o cuando has hecho, pero en presencial lo haces muchísimo más rápidamente, porque tienes ahí Ale y te está viendo y te está sintiendo. Hay algo que transmite la presencia, que no transmite, que no se transmite en virtual. Porque lo voy a poner con un ejemplo súper tonto, pero cuando yo tengo clases en la universidad, que tengo hace mucho tiempo, puedo tener 40 alumnos en la clase, pero ¿los tengo a todos conectados? ¿O hay unos que me han cerrado el micro, el vídeo y se han ido a tomar un café, por decirlo de una cierta modo, y no están ahí presentes? Y yo sigo dando la clase independientemente de si están o no están. Bueno, luego ellos harán lo que quieran, porque luego pueden coger la grabación de esta y la tienen y tal, y estamos hablando de universitarios. Pero en primaria, en secundaria, eso crearía realmente ese ambiente de trabajo y que necesita un alumno de primaria, ese acompañamiento cercano que necesita, porque lo que les damos más que unos conocimientos súper impresionantes, lo que les damos es esa compañía que les hace valorar una serie, todo ese mundo que un profesor te está descubriendo. En el programa de posgrado de Relaciones Sociales facilita las articulaciones interinstitucionales para el planteamiento y desarrollo de políticas públicas. A su criterio, el año online es un freno temporal y las universidades podrían aconsejar para recuperar después de la crisis en conceptos post-programas. En mi opinión, la universidad, por lo menos yo trabajo en dos. Una ya era online plenamente y, por tanto, esta situación prácticamente no le ha afectado. Bueno, sí ha afectado en una cosa, que los alumnos tenían más tiempo en casa y han contestado como locos a todo. O sea, ha habido muchísima más participación y muchísimo más avance en las finalidades de aprendizaje. Por ejemplo, yo trabajo mucho en elaboración del TFM, trabajos fin de máster, que son como 70 páginas que tiene que elaborar y han trabajado como, entonces hemos sacado TFMs como, perdón, hago una expresión de Madrid, como churros, o sea, boom, boom, allí sacando. Entonces,
en esas universidades no ha afectado. En la otra que teníamos las clases presenciales, en mi opinión tampoco ha afectado tanto. Ha afectado en que los profesores han tenido que ponerse las pilas para pasar sus programas a online y han sido capaces de... Pero yo el ritmo de los alumnos y todo se ha podido seguir exactamente igual. Entonces, en la universidad el online es una herramienta súper buenísima. En España hay la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que lleva funcionando, pues yo creo que son 50 años ahora. Al principio no había internet y te enviaban a casa sobres con los programas de cada asignatura y tú ibas haciendo las asignaturas a distancia. Luego, a través de, según se fue incorporando internet, fueron incorporando medios y salen unas titulaciones súper buenas, que pueden tener la misma calidad que otras universidades. Pierden esto que estoy diciendo, o sea, haces la UNED y has perdido todo eso que sacas en la universidad, que son amigos para toda la vida. Yo, cuando hice la universidad aquí en Madrid, pues todavía tengo amigos de la universidad y fue hace 40 años. Entonces, esas dimensiones son las que pierdes. Pero en cuanto a conocimiento, validez de la licenciatura, no, yo no veo ninguna dificultad. Más preguntas. ¿Cómo reforzar el aprendizaje? Ana María me pregunta, ¿cómo reforzar el aprendizaje de un alumno que en la naturaleza es bastante tímido? Situación de que de forma presencial solía ser fácil lidiar. Pues fíjate, Ana María, veo que efectivamente pone una dificultad. De todas formas, claro, yo en este caso concreto, haría un par de videoconferencias, ¿cómo diría?, de tutorías online personales para él. Y le escucharía, le pondría, entonces, al ponerle delante de la cámara y que te tenga que hablar y que te tenga que decir, buscaría justo ver cuáles son sus puntos débiles, qué posibilidades tiene, qué le está pasando o sea, yo intentaría un momento de conexión personal, porque creo que, por lo que estoy comentando, porque creo que la relación es lo fundamental y si al alumno ya lo conocías, porque por lo que entiendo solía ser fácil, pues no perder un poco de esa relación personal, en este caso no presencial, pero sí personal. Una videoconferencia da para... por ejemplo, mira, voy a poner, casi todos, hace ya tiempo que casi todos los coaches, los que hacen coaching y los psicólogos hacen sesiones a través yo trabajo en coaching emocional y hago sesiones a través del ordenador, a través de videoconferencias, porque a mí nunca me ha gustado hacerlo todo, o sea, yo quiero hacer alguna presencial y salvo que sea un problema, he hecho algunos procesos con gente alejada y no era fácil hacerla presencial. Pero puedes conseguir una buena relación personal a través de eso, pero es personal. Creo que eso obligaría, o sea, tener alumnos solo online obligaría a tener momentos que no tiene por qué ser una hora, pero 20 minutos, un cuarto de hora donde escucho a un alumno personalmente. Por eso el online, no creáis que para los profesores es menos tiempo, no es menos tiempo, porque exige el trabajo de los conocimientos y exige este trabajo de mantener la relación y escuchar al alumno, ver cómo está de motivación, transmitir a los padres cómo está la situación, apoyarse más en los padres, que yo en todo lo que he oído en este tiempo, y seguro que vuestra experiencia puede ser también importante, ha sido que es necesario, para los profesores han dicho así, hemos trabajado más, me decían muchos, hemos trabajado como en mi propia web he compartido como una viñeta de estas donde decía tareas del profesor, o del docente o del maestro en el confinamiento. Salía allí una enormidad de cosas, ¿no? David, me parece que la pericia que tengan el profesor y los alumnos en el manejo de la plataforma tecnológica ayuda a que la experiencia sea más cercana a una experiencia presencial. En eso estoy de acuerdo. Y si el profesor mezcla
te mando muchas tareas, te mando vídeos para ver, pero con momentos, con videoconferencias grupales y con videoconferencias personales, o por lo menos de grupos más reducidos donde todos tengan que hablar y tal. Creo que habría que ir desarrollos en esta línea que muchos ahora ni siquiera han tenido. La profesora de mi hija le mandaba las tareas. Bueno, sí tenían una videoconferencia semanal de toda la clase. Evidentemente, en una clase que ya se conoce, eso se puede hacer, pero si no se conoce, necesitas fomentar esa relación y se puede hacer con un buen manejo. Las plataformas, por lo menos las dos que yo tengo en la universidad, que son buenas y tienes muchas posibilidades y tienes. Pero la atención a la relación personal me parece una clave. Voy a buscar más. La educación virtual plantea sus desafíos, sin embargo, también sucede que en la modalidad presencial también pueden cerrarnos sus micros. Entonces, ese vínculo emocional es un desafío que atañe tanto a lo presencial. ¿Quién me lo dice esto? Muy de acuerdo contigo. Es decir, curiosamente, ya lo he dicho, la virtual elimina gran parte de la disrupción. No tiene mucho sentido. La disrupción consiste en que te cierra el micro y se va. En el aula presencial, supongo que todos tenéis, yo he tenido esa experiencia de un aula además que era de recuperación con alumnos con dificultades. Bueno, aquello más bien te hubiera gustado poderles cerrar el micro, porque eran intervenciones fuera de sitio, eran un montón de cosas que a veces en lo virtual de pronto lo pones mucho más centrado o te centras en esto, no haces. Entonces, ahí la educación virtual plantea un desafío, pero también el modo en que toda esa dificultad de un aula te llega puede ser diferente. De todas formas, yo lo que veo más complicado exactamente en esto es, claro, en presencial con estos, por ejemplo, alumnos con TDAH, es que necesitan la relación personal, necesitan que su profesor esté cerca, que les entienda, que les escuche, que les deje. Yo tenía uno que le había autorizado a mitad de cada clase poder salir un momento de la clase, porque si no te muerde un ojo, por decirlo coloquial, porque está el hombre ahí constreñido. Estos alumnos a veces a través de Internet se centran más, son capaces de tal, te hacen los trabajos y funcionan de otro modo. Pero al profesor le ponen un plus de cómo mantengo ese vínculo emocional que presencialmente sí tengo alguna facilidad. O por lo menos hasta ahora no lo hemos intentado. Nadie ha intentado tener un aula así con... Yo no conozco las experiencias, me encantaría, pero no lo hemos intentado. ¿Cómo reforzar el aprendizaje de un alumno? Vale, este ya lo he visto, no sé por qué hago que pierdo las... ¿Es posible aplicar el método de la clase invertida? Sí, a Fernando, sí. Sí, la clase invertida, bueno, va a ir mejor o peor dependiendo de la edad que tengas, pero si tú haces clase invertida, por lo menos aquí lo que son bachillerato, te diría desde 13 años hasta 18, funcionaría perfectamente. Y es un método, para mí, a mí me gusta mucho. Estamos al tema, a mí en la clase invertida, Flipped Classroom me parece ideal porque le haces trabajar antes, de hecho, la clase invertida necesita que tus alumnos tengan medios para que se hayan visto el vídeo o las tareas que haya que hacer, lo que se haya encargado antes en su casa antes de ir. Luego sí se puede. Las clases virtuales, tengo una de las diapositivas de aquí sobre el bullying. Era una noticia de una investigación ahora que justamente el confinamiento no ha evitado el bullying. Bueno, el ciberbullying. El bullying sí lo ha evitado, porque como no se podía salir a la calle, no había contacto, pues el bullying en sí mismo lo ha quitado. Pero el ciberbullying, o sea, el bullying a través de los teléfonos móviles, todas esas cosas de tal, no lo ha evitado. De todas formas, pongo dos cosas. Las relaciones en las que se ha trabajado, en las relaciones en las que ha seguido existiendo ciberbullying, eran relaciones establecidas antes de meternos en confinamiento. No empiezan nuevas relaciones de ciberbullying cuando tú tienes muchas más facilidades para escaparte. La persona que hace bullying, de algún modo, dicho así, tiene este mismo problema que tiene un docente,
tiene que establecer la relación personal, aunque sea negativa, pero es relación personal con la persona. Y entonces empieza a herirla, a golpearla, a atacarla a través de las redes sociales. Pero ha establecido la relación de algún modo. Si tú quitas establecer la relación, que hemos dicho que es la mayor dificultad, si no hay aprender a convivir, tampoco hay las dificultades negativas de la convivencia como es el bullying. Entonces, es una de las cosas que, en mi opinión, disminuirían bastante. De todas formas, ya digo que por lo menos en un estudio que he visto yo en España, el ciberbullying no ha cesado durante la pandemia. Y a mí es un tema que me preocupa mucho en el sentido que tenemos, o sea, que tienen nuestros niños, pero que hemos tenido todos, porque todos hemos, es decir, para tener esta especie de deseo de machacar al que es igual o al que destaca o al que es diferente o al que es... Yo tampoco le veo una motivación, pero sí veo que va sobre esto, ¿no? Al que intentamos ir a por él. No sé cómo evolucionaría el bullying. No creo que desapareciera, me encantaría, pero creo que va a ser un poquito más difícil si no se establecen las relaciones personales, porque todos los niños, dicho así, estarían más aislados y en este aislamiento evitaríamos esta cercanía que provoca el bullying, pero no estaría, yo no estaría, ¿ves? Aquí tengo esto del bullying. Sigue existiendo el bullying. ¿Qué otros elementos negativos existen? O sea, esto era una pregunta, quería tocarlo y celebro que, aunque no creo que se llame porque está el nombre del Galaxy, el nombre del celular, pero hay los elementos negativos existen y me he planteado eso. ¿Es una herencia de la formación presencial, el bullying, o seguiría existiendo? En mi opinión, se crea en un tipo de conjunto, siempre son relaciones donde alguien intenta establecer una superioridad sobre otros. No le gusta la igualdad, no le gusta que otros le superen y establece unas relaciones de autoridad utilizada negativamente. Pero, ¿qué pasaría? Yo no lo sé, no soy capaz de... Habría que ir viendo cómo evoluciona la cosa si tenemos todo online y cómo aquí esta pregunta me la he saltado, es que subo para arriba. En los niños pequeños, el factor materno va a mantener la atención. Los padres, con muchos de ellos, no tienen la tolerancia necesaria. Sí, que hemos puesto a los... O sea, de pronto hemos necesitado que los padres sean expertos en educación y no lo son. Muchos de ellos no tienen, lo voy a decir de una manera coloquial, no tienen paciencia, no tienen capacidades, no se han planteado cómo es el proceso de enseñanza-aprendizaje, no tienen experiencia. Y si lo tuviéramos que hacer a través de aprendizaje de todo el mundo en su casa, a través de online y los padres siguiendo el tema, encontraríamos de pronto unas diferencias de salida al terminar los procesos que serían grandísimas. Habría que ver modos de conseguir paliar todas las lagunas que esta pregunta que no tengo aquí, no sé de quién es que me la ha hecho, Laura, pues es muy pertinente, porque ¿cómo haríamos? Aparte de la idea más central, que es cómo los padres podrían sacar todo el tiempo necesario para atender la educación de sus hijos, que yo eso no lo veo, no sé cómo se podría solucionar eso, porque aunque tú tengas, yo tengo mucha teletrabajo, ¿no? Mucho trabajo a distancia, trabajo en la universidad, trabajo, pero entonces hay ratos que yo no puedo estar todo el rato las 5 horas o las 4 horas o las 3 horas que mi hija está resolviendo los temas que le planteo. No puedo estar porque no tengo ese tiempo todos los días. Entonces, eso es lo primero, no tienen el tiempo, pero no tienen tampoco los conocimientos y algunos no tienen tampoco la disposición, que bueno, eso sí se podría exigir más a los padres, que ser padre implica, yo creo que es una cosa positiva de esto, ser padre implica implicarme en la educación de mis hijos. Ser padre conlleva que yo me implique en la educación de mis hijos. Y en esto quizás ha sido un efecto colateral positivo de la situación que hemos pasado. Más preguntas. No tengo más preguntas. Aquí tenía lo del Voy a... Bueno, esta pregunta del online ya la he sacado. ¿Qué papel tienen los padres? Aquí he puesto un padre con la hija.
yo creo que hay una nueva idea de ser padre, que es un padre más comprometido, más de acuerdo al desarrollo de la hija, más que trata a los hijos. No es ese padre autoritario que, pues que yo tampoco lo tengo. Yo tuve un padre coronel, o sea que yo tenía un padre muy autoritario. Entonces, pero el padre ha variado, la idea del padre y de madre han cambiado. Serían más motivadoras. Las clases virtuales basadas en proyectos serían más motivadoras. Pues yo creo que las clases virtuales basadas en proyectos sí se podrían hacer en las mismas edades en las que el trabajo por proyectos es útil, que para mí sería secundaria y bachillerato, y en esa misma medida sí sería posible hacerlas. Que sean más o menos motivadoras, no lo sé, porque en los proyectos, por lo menos en los colegios donde yo he seguido aprendizaje por proyectos, cogemos un grupo de 3 amigos, bueno, o 3 compañeros, y nos vamos a recolectar estos datos necesarios para el proyecto a una embajada o a esos trabajos que le obligan a... Esas dimensiones se perderían y eso haría más difícil el tema. Si los proyectos los planteamos bien, es posible realizarlos, pero más motivadoras, que es tu pregunta, dudo. O buscamos el modo de suplir esta dimensión del aprender a convivir, que es lo que hace que los proyectos también, aprendizaje cooperativo, proyectos tal, funcionen, porque hay relación personal. Por ejemplo, aprendizaje cooperativo, ¿sería posible? Esta pregunta, ya que me estáis preguntando sobre diferentes metodologías, ¿aprendizaje cooperativo sería posible? ¿O le estamos quitando una de las esencias del aprendizaje cooperativo, que es que los 4 se sienten uno delante, 4 o 5, el grupo que sea, no se sienten uno delante del otro y decidan qué tienen que hacer? Bueno, este es el punto, he puesto esta porque ¿qué pasaría con la inclusión? O sea, ¿qué pasaría con estos chavales para los cuales la dimensión relacional de la educación es la fundamental? Igualmente los TDAH o que tenga puesto un síndrome Down, porque cada vez más se están incorporando a las aulas, ¿no? Entonces este sería el punto, ¿no? Bueno, y aquí yo termino aquí. Tenía una idea de hablar de esto, pero ya no voy a entrar. Os voy a dar las gracias por la participación y todo, y me gustaría las preguntas que queráis, aunque ya llevamos mucho más tiempo del que estaba previsto, pero ya ha habido bastantes preguntas. Si hay más preguntas, ahora sí que Antonio, doy. gracias. La verdad es que así Sí, que gracias por esta mañana. Nos hemos pasado casi la hora. Lo has calculado muy bien, así que está perfecto. Igual por aquí hay una pregunta que nos han hecho adicional en el espacio sí, de preguntas y respuestas. Y sí. que si alguien, por supuesto, tiene alguna, colocarla allí, porque desde allí es donde vamos a leer, ya que el chat era para la interacción de la plática de nuestro invitado. Entonces dice José Alfonso Mesía, en mi opinión, reconozco las grandes ventajas de la educación virtual, pero su gran limitación para desarrollar algunas competencias se refleja en que los alumnos podrían considerar que tener muchos likes es suficiente para decir que tiene una gran inteligencia emocional. No solo alumnos, sino también algunas personas que trabajan como expositores motivadores. Me gusta, o sea, me parece interesantísima tu pregunta, José Alfonso, y realmente muy acertada, porque realmente si os dais cuenta, y esta pregunta lo pone en evidencia, el mundo, el mundo virtual es un mundo aparencial. La apariencia es fundamental. Los likes, como tú dices, son fundamentales. Entonces, es parte de esas dimensiones que yo creo que la presencia evita. Es diferente. Claro, yo subo algo a mi página web o, perdón, a las redes, lo que estoy mirando es a ver cuántos likes me dan. Pero para la formación que nosotros queremos, para muchas competencias, los likes esos no son suficientes. Es por eso estas carencias, ventajas, pero también carencias que tiene el mundo virtual. El mundo virtual es virtual. Es
es un mundo apariencial, son apariencias, porque la persona real se puede esconder bien. Detrás de una pantalla es casi el mejor sitio para esconderse, aunque te estén viendo la cara, porque te puedes esconder. Entonces, ¿cómo mejoraríamos eso? ¿Cómo lo arreglaríamos? Pues yo no tengo los argumentos, sí, pero la pregunta es súper, bueno, es una opinión, realmente, es súper clara y participo en ella totalmente. Me parece muy interesante y muy clara. ¿Quieres que miro más preguntas de aquí, según? Perfecto. Entonces, ahora vamos a leer también un comentario de Silvia Leighton que Sí. dice que obviamente hace referencia al marco que tú aludías hace algún momento en relación a generar las emociones. Y creo que la pregunta más bien sería cómo en un entorno virtual puedo generar las emociones necesarias para conectarse perfectamente en una sesión de aprendizaje, conectar con mi estudiante de modo que no me abandone en el trayecto de la sesión. Y aquí viene el comentario de Silvia, dice, si no emociono, no enseño. Pienso que la voz, los gestos, todo mi lenguaje corporal debe ser usados para complementar mi lenguaje, pero habla con ternura para tocar el corazón y el cerebro que se contagie. Eh, yo, Silvia, estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que haber comprendido esto es lo que ha hecho realmente desarrollar la inteligencia emocional y luego su transmisión a las escuelas a través de la educación emocional. La dificultad que nos estamos planteando justamente para este punto es cómo toco yo el corazón a distancia. Que por ahora lo que tenemos son medios que, por así decir, mantendrían relaciones hechas de modo presencial. Si yo llevo todo el curso, como ha pasado ahora, con mis alumnos en clase y de pronto tengo que conectar con ellos solo por online, les pongo una videoconferencia y puedo mantener esa relación. El tema es crearla y crear toda esa relación. Yo lo veo más difícil. Veo que lo que tú pides simplemente por medios online, tampoco digo una cosa, tampoco yo sé el futuro. O sea, es posible que seamos capaces cada vez más de ir haciendo esto. Pero si no emociono, no enseño. Si no emociono a través de Internet y mi medio es Internet, no enseño. No enseño. Los gestos, el lenguaje corporal, esa cercanía, esa ternura, todo eso es necesario y eso es, dicho así, estamos, ¿cómo lo voy a decir de un cierto modo? Somos seres en los que eh, el tacto es importante, tocarse es importante. La ternura, el cariño se hace mucho a través de tocarse. Un, una caricia, un beso, son todo lenguaje corporal, pero del tacto. Entonces, el problema del Internet, de Internet o de los medios virtuales, no es que elimines la vista ni el oído, que son los medios habituales para adquirir el conocimiento, pero eliminas sobre todo el tacto. El tacto desaparece. Y aunque sea una cosa sencilla, voy a poner un ejemplo de adultos, llego, le doy la mano, le aprieto ya hay un contacto personal que ya lo tienes que suplir de algún modo a través de Internet. Por eso, para lo que tú planteas, que es el conjunto de eso, elimino todo lo que significa el contacto personal. Además, fijaros que decimos contacto con tacto. Me pone una dificultad. Y yo ya he dicho que no pretendía tener todas las soluciones, pero sí pretendo decir que esto también es importante. Si estamos sobre todo con alumnos perdón, de primaria o de secundaria o de en la relación del docente con ellos, hay todos estos elementos que Silvia dice. ¿Cómo los voy a hacer solo por Internet cuando me han quitado algunas de los modos de expresión humanas más cercanas? Pues lo veo complicado. Voy a dejarlo ahí, si te parece. Si quieres me dices más preguntas. Sí, Antonio, gracias. La verdad es que ya no queremos aprovecharnos tanto de tu bondad, así que vamos a dejarlo allí. La verdad que es que ya nos hemos pasado un buen tiempo en las preguntas. Me ha parecido muy enriquecedora la participación de los docentes porque han podido interactuar durante el proceso
y además creo que hay y se han adelantado a muchos de los puntos que yo iba a tocar, ya me los han preguntado antes, lo cual quiere decir que me satisface en el sentido de que lo que había preparado era coherente con lo que necesitaban. Exacto, eso también a mí me pareció genial porque ya luego vi cómo tus diapositivas estaban en relación a las preguntas que ya habías resuelto. Y para aquí alguien se animó a escribirnos una pregunta más y dice, ¿en el contexto socioeconómico está relacionado con la implicación de los padres en los sectores empobrecidos? Solo es por videollamada al no tener internet. Además, no tienen interés de colaborar, dado que su interés es conseguir satisfacer sus necesidades básicas. En consecuencia, la oportunidad de la educación no es igual para todos. Sí, ha salido ese tema, Laura. Y yo, por ejemplo, tengo muy claro, siguiendo a Bandura, en que el aprendizaje tiene mucho de imitación. Un niño metido en un ambiente socioeconómico como el que describes va a tener precisamente, y yo no es sus padres están intentando resolver las necesidades básicas, es difícil que él adquiera una cultura enorme porque va a nacer aprendiendo a llenar necesidades básicas. Entonces, ahora la escuela en ese sentido es un elemento potenciador social inmenso, porque ese niño, estando en otro ambiente, es capaz de darse cuenta y poder mejorar su situación cara al futuro. Este elemento ahora no habría una educación, o sea, a través de Internet necesitaríamos efectivamente dar a estas familias, a esos barrios, a esas situaciones, medios suficientes para que pudieran participar como los demás. Y entonces, tal y como está ahora, crearíamos más diferencias. Yo creo que tal y como está ahora, no sé cuál sería tu opinión, Laura, pero mi opinión es que crearíamos más diferencias si fuera la educación integralmente por Internet, a través crearíamos diferencias en todos estos ambientes. Y es algo parecido a lo que he dicho con los alumnos discapacitados. Para un niño síndrome Down es más importante que el conocimiento el participar de un ambiente que le ayude a ver cómo son los demás, lo formativo que es la relación personal de los alumnos en eso, no sabría cómo se lo podríamos dar. Lo que tú señalas es otro contexto, el contexto más de pobreza, más de carencia de medios, que hoy por hoy, tal y como estamos, creará más diferencia. Ya he visto varias intervenciones en esta línea, apuntando a necesidad de que el ministerio diera ordenadores baratos a gente para que tuviera, han salido cosas de este tipo, porque lo que tú dices es un problema real, muy real, en mi opinión muy real. Bueno, ahora sí creo que vamos a ir cerrando ya nuestra plática. La verdad que me ha encantado porque creo que a través de tu presentación has atendido un poco los diferentes niveles y necesidades, ya que también nuestros docentes, muchos de ellos son padres de familia y pues tienen diferentes roles dentro de este contexto, ¿no? Con niños en diferentes edades, atendiendo diferentes necesidades emocionales que sabemos que son elementales en todo este proceso, ¿no? Para mantener o para mantenernos firmes en este tiempo de incertidumbre para muchos, para todos, si se quiere decir, y para unos más que otros. Entonces, yo creo que me encantó el enfoque que le has dado porque de alguna manera hemos podido atender no solamente el ámbito académico, emocional en relación estudiante-docente, sino también padre-estudiante, ¿cierto? Padre-hijo. Y eso se hace muy enriquecedor, porque la verdad es que, pues, así como tú referías las situaciones o los contextos que experimentas también como padre y con hijos de diferentes edades, pues eso lo hace muy valioso. Así que gracias, mi estimado amigo Antonio, gracias por acompañarnos en este tiempo. Y bueno, todos casi se han mantenido hasta el final. Veo que hay muchos comentarios de gratitud hacia ti y por supuesto estamos abiertos a poder compartir en alguna ocasión más sobre este tema de la inteligencia emocional que por supuesto es muy interesante, muy importante para todos.
Así que pues reitero mi agradecimiento para todos los que se conectaron hoy, para aquellos que van a ver en diferido esta conferencia, porque ya les decía, lo vamos a colocar en el repositorio al finalizar todo este ciclo de webinars, en el repositorio de gestión docente que les estaremos comunicando oportunamente. Así que, bueno, les invito a que nos podamos seguir acompañando en este ciclo. Mañana tenemos otras conferencias y así hasta el 26 de junio. Así que atentos a las comunicaciones que les hacemos llegar y aprovechen al máximo cada una de la información que llega a través de nuestros invitados. Gracias nuevamente, Antonio. Gracias a ti, Kelly, por la invitación, y ya sabes que, bueno, yo sé que tengo una amiga ahí en Lima, en Perú, y tú sabes que tienes un amigo aquí en Madrid. Gracias, Un gracias. saludo a todos y muchas gracias por la participación también de mi parte. Gracias.